Gracias por la presentación y gracias a Expomed por la invitación. Bienvenidos a todos a este panel de discusión. Antes de empezar, me gustaría que los miembros de este panel se presentaran. Les voy a pedir que en un minuto nos cuenten un poco sobre su experiencia y su trayectoria profesional. Me gustaría que comenzáramos contigo, Fran. Claro que sí, muchísimas gracias. Buenos días a todos. De antemano le agradezco la invitación al Healthcare Strategy Summit 2021 y que me hayan invitado a este panel específicamente. Yo soy Francisca Vargas, estudié medicina, tengo una maestría en administración y me considero una apasionada de la salud y de la innovación. Trabajé muchísimos años en el sector público federal, en la Cámara de Diputados, etcétera, en el sector público de salud. Y lamentablemente encontré muchas deficiencias en este ámbito. En la parte privada, soy CEO de WUMEDI, que es una clínica de salud integral. Soy CEO y fundadora también de Galena, que es una startup de salud, que es una empresa enfocada en la referencia médica con más de 5,000 especialistas. Soy fundadora de O2 Oxygen también, es una empresa de oxígeno portátil. Soy comunicadora social también, tengo una cápsula en MBS de salud, en donde nos enfocamos en los temas coyunturales en este tema, y tengo un podcast llamado Salud a la Carta, en donde le damos voz a los pacientes y a quien quiera contar su historia. Muchísimas gracias por escucharme y gracias por invitarme. Muchas gracias, Fran. Muy interesante tu trayectoria profesional. Ahora, Sergio, nos gustaría que nos compartieras un poco de tu experiencia en el campo laboral. Gracias. También un agradecimiento al Healthcare Strategy Summit por este momento. Mi nombre es Sergio Arturo Domínguez Miranda. Soy el responsable de una línea de negocios para lo que es toda Latinoamérica, de la parte de cardiovascular y radiología intervencionista. Tengo ya 17 años en el área de dispositivos médicos, específicamente sí en la parte de equipos médicos, pero en los últimos 4 o 5 años prácticamente en todo el aspecto global, sobre todo porque he trabajado con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Durante un tiempo, 2 años, estuve como vicepresidente de capacitación en esa área y actualmente estoy aportando al código de acceso de la Asociación Mexicana de la Industria Innovadora de Dispositivos Médicos. He estado en muchos foros, no solamente desde el punto de vista tecnología, sino también para buscar elementos relevantes de desarrollo, sobre todo en la empresa donde yo represento directamente con Alemania. Soy ingeniero en robótica industrial, maestro en ciencias administrativas y estudiante del doctorado en ciencias económicas y empresariales por la Universidad Panamericana. Muchas gracias, Sergio. Muy interesantes los perfiles profesionales. Vamos a tener un excelente panel de discusión en unos momentos. Y antes de comenzar, quiero pedirles a la audiencia que nos acompaña que por favor todas sus dudas y comentarios las dejen en el chat de esta sesión, donde estaremos respondiendo los miembros del panel. Ahora que ya conocemos al grupo de especialistas que nos acompaña hoy, quiero empezar la discusión con un panorama general de la innovación en México y cómo ha avanzado a raíz de la pandemia. Para todos es muy claro que hoy en día no se pueden ofrecer servicios de salud a la población sin el uso de fármacos y de dispositivos médicos. Hemos visto que a lo largo de los años la dependencia a estas dos herramientas para poder llevar salud a los pacientes ha sido muy grande, y la tendencia, por lo que observamos, seguirá en esa misma dirección con una dependencia aún mayor. Incluso
se usarán dispositivos médicos para poder llevar fármacos al interior del cuerpo humano de una manera más precisa, dirigida. Y bueno, con estas herramientas de nanotecnología, medicina genómica, inteligencia artificial y todas estas nuevas ramas del conocimiento de la tecnología, seguramente tendrán un impacto muy fuerte en la parte de farmacológica y de dispositivos médicos. Y ahora me gustaría, para empezar la charla, una pregunta para la doctora Fran, y a manera que entendamos un poco más el panorama de esta perspectiva médica. ¿Cuáles han sido los problemas médicos que se presentan antes de la pandemia para la atención de los pacientes? Muchas gracias. Sinceramente, quisiera empezar diciendo que la innovación a la salud, a mí me gusta verla de manera mucho más integral. Me gusta verla no solamente en la parte de, aunque sé que el panel es de, obviamente, de farmacologías y dispositivos médicos, estamos hablando también de innovación. Y es importante, y quisiera señalar y poner sobre la mesa que, a ver, desde 6000 antes de Cristo, empezó el código de Hammurabi, que era la ley del talión, era ojo por ojo, ¿no? Si tú lo haces y le va mal al paciente, cuello. Entonces, el doctor tenía que morir por su paciente. Y esta idea permeó por 5.500 años hasta que llegó Hipócrates, que es 450 antes de Cristo. Y Hipócrates, él es el padre de la medicina, el padre de todos los doctores, él hizo el código hipocrático y me interesa mucho esto porque él fue el que definió cuáles son los rubros, el camino, el carril que tiene que llevar un doctor. Si el doctor quiere irse a la parte de comunicación, de política, la parte de cuestiones técnicas o cuestiones, otro rubro, ya no se consideraba, o más bien eso se consideraba como mágico, ¿no? Todo lo que es innovación en medicina, especialmente en salud para los doctores, nos cuesta muchísimo trabajo. En la universidad nos enseñan a ser doctores, especialistas. No nos enseñan un abanico de posibilidades enormes que pueden tener los doctores. No nos enseñan a ser políticos, no nos enseñan comunicación social, no nos enseñan, hombre, estadística, relaciones públicas, etcétera. Hay un mundo de innovación, hay un océano, así me gusta llamarle, de posibilidades que podemos realmente tomar como profesionales de la salud, ¿no? En medicina nos enseñan que el destino del doctor es el consultorio o el quirófano. Si no pasas el ENAR, no eres un buen doctor. Si eres un médico general, no deberías de tener consulta, ¿no? Eso lo deberías de dejar para todos los demás. Entonces, ¿qué hacemos con los 25,000 médicos generales que cada año no pasan el ENAR? No hay que hacerles. Entonces se convierten, he oído historias tristísimas, se convierten en Uber, o sea, hacen todo menos su carrera. Entonces, si me preguntas, a ver, ¿cuáles son los problemas médicos antes de la pandemia? Hay muchísimos, ¿no? Es un sinfín de temas médicos que nadie se ha puesto el dedo en el renglón, ¿no? No nos enseñan, o más bien nos enseñan a enfocarnos en un órgano, que es el modelo de Flexner, que salió en 1890. Entonces, desde 450 antes de Cristo no cambió el modelo hasta 1890 y apenas llevamos 100 años y ya estamos meramente enfocados en la parte de especialidades. Nadie está enfocado en la atención a la salud. Todo el mundo está enfocado en nuevos tratamientos, en nuevos métodos diagnósticos. Ustedes, ¿no? Que gracias a Dios existen, que me da muchísimo gusto, pero la atención a la salud es un tema que se ha dejado atrás. Y es realmente difícil, ¿no? Es difícil porque los doctores estamos muy metidos en la parte de dar esta consulta con los pacientes, pero al mismo tiempo no. El paciente ya se dejó de lado y el doctor está más enfocado en la enfermedad y no en la salud. Interesante esto que nos comentas, Fran. Y
Y bueno, me gustaría que Sergio nos contaras cómo está el panorama de dispositivos médicos y tendencias en el desarrollo y la investigación. Bueno, primero que nada, sí, yo estoy completamente de acuerdo con Fran sobre el enfoque que debe tenerse en general en la industria de salud, sobre todo muy enfocado a la prevención. Creo que la prevención hace la diferencia entre tener una mejor salud, sobre todo a mediano y largo plazo, y no solamente con un tema de atacar la enfermedad. Una de las cosas que prácticamente se está generando o ha tenido un mayor impacto durante mucho tiempo, o más bien nosotros como empresas, industria, la academia, el gobierno, es buscar lo que se le llama las 4P en la medicina, que es participativa, preventiva, personalizada y predictiva. Dentro de estos 4 elementos, creo que es donde tendríamos que basar todo el enfoque. Y ciertamente se están viendo elementos muy interesantes en los 4 elementos. Por ejemplo, en la parte, si hablamos de la medicina participativa. Aquí lo que nosotros buscamos o lo que se busca es que haya más integración por parte de todos nosotros junto con los médicos. ¿Y cómo se está haciendo? ¿Cuáles son las innovaciones que se están viendo en este enfoque? Bueno, hay una gran cantidad de dispositivos en el día de hoy que se están desarrollando, en donde por ejemplo, los wearables. Los wearables son cada vez más mayores elementos que no necesariamente que uno va a participar, pero sí que va a poder dar información relevante, sobre todo para los médicos, o tener un historial importante sobre nuestro comportamiento día a día de muchos de nuestros factores. Por ejemplo, una de las cosas que se está desarrollando es el concepto de gemelo digital. Es el concepto de gemelo digital, bien inclusive desde la industria, muchos años atrás, en donde uno trata de revisar cómo podría mediante ciertos parámetros, replicar en un determinado tiempo un elemento de estudio en un futuro cercano. En este caso, se están haciendo desarrollos para ver, dependiendo tu condición clínica, tus parámetros hemodinámicos, tus parámetros de indicadores sanguíneos, por ejemplo, biometría hemática, saturaciones, tu medición de gases, que poco a poco vamos a ir teniendo mayor cantidad de información a través de estos dispositivos. Este gemelo digital pueda decirte en 1 o 2 años cuál va a ser tu condición si continúas, por ejemplo, con cierto tipo de alimentación. Es algo muy interesante que se está desarrollando y que ya está al día de hoy en algunos segmentos, por ejemplo, en el área de imagen, sobre todo para ver condiciones en que ciertas malformaciones o ciertos crecimientos, por ejemplo, en oncología, en 2 o 3 meses, cómo va a ser el impacto dependiendo del tratamiento que se está realizando. La intención es llevarlo más allá, inclusive hacerlo a través de medicina preventiva, que es otra de las 4Ps, en donde ya los pacientes están viéndose involucrados al momento de entregar la información y sobre todo estar conscientes. Dicho sea de paso, y en un momento tuve una plática justamente con un especialista en esta área, no es la intención generar ansiedad a las personas de estar constantemente viendo su gemelo digital, porque imagínense, ¿no? Tendría que andar revisándose siempre y en todo el momento lo que uno está comiendo. No esa es la intención, sino sí estar junto con los especialistas médicos y con la sociedad para poder llevar información interesante al momento de hacer diagnósticos y sobre todo de manera preventiva. Y bueno, en el tema de desarrollos, investigación, bueno, está creciendo mucho el área y prácticamente yo podría decirles que hay ciertos elementos muy importantes en donde se están haciendo muchas investigaciones. Por ejemplo, una de las cosas que está creciendo mucho en el área por ejemplo, de dispositivos médicos es la robótica. La robótica está creciendo, sobre todo porque estamos viendo cada vez más el uso de elementos importantes, automáticos y de alta precisión
para lo que es tratamiento. Y por ejemplo, les voy a decir, sí tenemos aquí en México varios equipos robóticos para tratamientos quirúrgicos y ya se están desarrollando, inclusive ya hay en el mercado, otro tipo de robots para tratamiento, por ejemplo, tratamientos de coronarios mediante forma percutánea. Este tipo de equipos robóticos permite que los intervencionistas que están, por ejemplo, en una sala donde tienen una alta cantidad de exposición a la radiación, se encuentren fuera de la sala realizando el estudio sin la necesidad de tener estos efectos estocásticos por la radiación, que dicho sea de paso, un paciente puede tener justamente los efectos de la radiación por una intervención, pero los médicos radiólogos o los médicos intervencionistas lo tienen 2, 3, 4 veces en cada paciente y cada día, entonces también los efectos son mucho mayores. Uno trata ese tipo de elementos, ayudan a que los especialistas de la medicina también estén protegidos, pero también tener una alta precisión al momento de realizar este tipo de intervenciones por la precisión milimétrica que tienen ya los robots. Y bueno, hay otras cosas, por ejemplo, se está ya hablando mucho de biopsias líquidas. En la parte de diagnóstico in vitro está creciendo mucho esta tendencia de utilizar este tipo de diagnósticos. Cada vez más los equipos de imagen están siendo colaborativos y multidisciplinarios, de tal manera que podamos abordar la imagen de diferentes formas. Por ejemplo, ya tenemos, hay equipos que son resonancia magnética con tomografía por emisión de positrones. Inclusive aquí en México ya existe ese tipo de equipos de alta especialidad para diagnósticos muy especializados, sobre todo a nivel neurológico o a nivel oncológico, que mientras más rápido podamos detectar una anormalidad o una enfermedad, más rápido puede ser tratado el paciente. Otra de las áreas que está creciendo mucho es justamente la inteligencia artificial. Cómo este tipo de organismos, que así podemos llamar redes neurológicas, que están en contacto con información, pueda ayudar a los especialistas clínicos a tener velocidad, precisión en el diagnóstico y, por supuesto, una estandarización. Lo hemos visto ahorita en pandemia. Existen muchos hospitales donde empezaron a tratar, tenían una gran cantidad de pacientes por diagnosticar, por ejemplo, de imagen de tórax, justamente por la trombosis que se generaba, y poder confirmar que efectivamente se trataba de un paciente con ciertos esquemas y síntomas de COVID, y cuál era el impacto en el mismo paciente, que en ciertos hospitales llegaban a tener una gran cantidad de pacientes por la enfermedad misma, ¿no? Nosotros lo llegamos a vivir aquí en México, por ejemplo, en los meses de noviembre a enero, fue muy, muy fuerte. Entonces, lo que hacía la inteligencia artificial es ayudaba a los médicos a procesar rápida esta información y poder dar un diagnóstico de manera acelerada. La inteligencia artificial está creciendo en muchas áreas, no solamente en la parte de imagen, también en la medicina genómica, que está creciendo y está teniendo un boom muy importante, sobre todo, por ejemplo, para diagnósticos de enfermedades raras o, por ejemplo, para diagnósticos de enfermedades que son genéticas, y también la inteligencia artificial ha ayudado a tener esquemas mucho más acelerados para este tipo de diagnósticos, sobre todo teniendo en cuenta la población, las condiciones genéticas, y hay ciertas poblaciones a nivel mundial que tienen más propensión a ciertas enfermedades que otras. Cuando estos genes se disparan, la inteligencia artificial ayuda justamente a poder entender cómo podría ser en un futuro este paciente, cómo podría reactivar sus genes, inclusive cómo se podrían activar o desactivar. Y eso le podría ayudar a los médicos a tener una mejor forma de tratamiento al paciente mismo. En general, estamos viendo elementos muy importantes de crecimiento en la medicina, por supuesto en los dispositivos, en la farma, que están impactando al día de hoy y seguramente van a impactar en un futuro de manera positiva para todos nosotros. Muchos inclusive decimos todavía estamos en pañales, ya no dirían pañales, pero un poco más avanzados en la medicina, teniendo en cuenta la historia de la que vivimos, pero también hacia dónde vamos. Se está desarrollando demasiado lo que es la velocidad de procesamiento, se está desarrollando diferentes elementos de dispositivos e inclusive de ensambles de dispositivos
con la farma. Hay algunos estudios de fase 2 al día de hoy donde se están combinando lo que es los dispositivos con la farma. Píldoras inteligentes que pueden dosificar, por ejemplo, la insulina en los pacientes sin tener la necesidad de estar constantemente inyectando, sin saber inclusive cuál es la dosis correcta, porque sabemos que los pacientes al día de hoy, para el tema de insulina, tienen un número de elementos, mililitros que se deben de colocar, dependiendo de los estudios que están realizando, el seguimiento que tienen con los médicos, pero esto sucede normalmente cada 2 meses o cada mes, este ajuste que le da el médico, si bien les va, hay veces que puede tardar un año este tipo de ajustes. Este tipo de dispositivos puede ayudar que en tiempo real se esté generando esta dosificación de manera correcta, no más y no menos. Y sabemos que estos efectos de no haber colocado la insulina de manera correcta en los pacientes diabéticos, pues puede acelerar la degradación de muchos de los órganos a nivel interno y el impacto podría ser mucho mayor. Entonces, este tipo de investigaciones son muy interesantes cada vez más. El mercado de dispositivos médicos a nivel mundial, estamos hablando de más de $1 billón de dólares. Más de $1 billón de dólares. Y en México estamos alrededor entre los 5,000 a 6,000 millones de dólares. Es un valor de mercado muy importante, con crecimientos anuales de alrededor del 7%. Obviamente, el año 2020 es un año atípico que no podemos medirlo de esta manera. Inclusive en México hubo una caída de cerca del 30% del consumo de los dispositivos médicos, algo muy fuerte, y en algunos casos inclusive hasta de un 50%. Los efectos fueron fuertes. Sin embargo, sí estamos viendo ya señales de recuperación. Y el acceso, sobre todo, es muy importante este acceso de dispositivos a la población, es algo muy relevante para poder atacar de manera correcta este tipo de tratamientos de manera rápida. No, sí, sin duda cada vez veremos en los hospitales sistemas expertos que puedan ya dar un diagnóstico previo y que puedan ser una herramienta para los médicos adelantada a lo que pueda tener el paciente. Y yo, rescatando los comentarios que han hecho ambos, celebro mucho que también en los últimos años y que también veo como tendencia es el trabajo en estos grupos multidisciplinarios. Comentaba la doctora Fran esta parte de los perfiles y cómo son formados los médicos en el país. Y bueno, aún así, con este tipo de detalles, celebro yo mucho y que cada vez vemos a equipos de trabajo de médicos, de ingenieros, de físicos, psicólogos, trabajando en proyectos enfocados a la salud, ¿no? Bueno, y bueno, ahora que vimos estos dos panoramas y que tenemos una idea de cómo han evolucionado, sobre todo en el último año y medio, quiero preguntarte, Sergio, ¿cómo se han coordinado la academia, el gobierno, la industria para el desarrollo de nuevos dispositivos? Mucho relacionado con estos temas y enfoques de la triple y cuarta hélice, ¿no? Fíjate que, Herbert, muchas cosas buenas y malas sucedieron en la pandemia y hay que rescatar siempre lo bueno, las cosas que nos ayudan como sociedad para seguir creciendo. Y una de ellas es justamente esto, cómo nos estamos coordinando, industria, academia, gobierno, para lograr los fines importantes. Mira, voy a poner un ejemplo. Prácticamente el esquema de cómo fue llevado a cabo este nuevo esquema de vacunación, esta coordinación entre diferentes entidades, pues yo creo que en otros momentos hubiera sido impensable. El lograr que al día de hoy más del 50% de la población de México y en otras entidades un poco más, un poco menos, estén siendo vacunadas después de iniciar un cero, o sea, de un diagnóstico de este es un nuevo virus en enero del 2020 y estar ya prácticamente en menos de 2 años ya vacunando a población, en el pasado esto era impensable. Y yo no digo el pasado hace 50 años, no, en el pasado hace 5 años o 10 años quizá. ¿Por qué? Porque ahora la coordinación entre todos ha sido muy interesante. Mira, para que veamos qué tan
cuál es el impacto de lo que se generó. Para poder sacar cualquier dispositivo o medicamento tiene que pasar por diferentes pasos, ¿no? Y por ejemplo, hablamos de un dispositivo médico, tiene que pasar prácticamente por lo que se le llama investigación biomédica básica. Dentro de esta investigación tiene diferentes pasos y el primero es el diseño. Una vez que diseñas, tienes que revisar los efectos de riesgo, las ventajas, desventajas, el análisis, un análisis de cohorte, tienes que hacer identificación y control de los daños, pero eso solamente es a la fase de diseño. Esta es, digamos, que la primera parte de un desarrollo y normalmente esto te puede tardar, dependiendo qué tan rápido se pueda generar este desarrollo, puede ser unos 4 o 3 años. Eso es lo que normalmente se puede llegar a tardar. Luego viene la parte y lo interesante, que es ahora sí el diseño. La primera parte es sí fue tu conceptualización, tu idea de este nuevo desarrollo, ahora sí viene el diseño. Y dentro del diseño tienes diferentes etapas. La primera etapa es, primero tienes que ver estudios de verificación, revisar cómo se encuentra este nuevo dispositivo ante la ventaja del tratamiento de la enfermedad y revisar su validación. Luego tienes que revisar sus especificaciones, elementos de calidad, todo con la norma 13485. Tiene que respetarse la ISO 13485. Luego entonces vamos a la parte 3, que entonces sí vamos a los estudios de preclínicos y de biocompatibilidad. Y aquí es donde puede entrarse mucho tiempo, porque estamos hablando de tener de manera correcta diferentes estudios, primero en animales, en un Animal Lab, que por cierto, dicho sea de paso, aquí en México tenemos un excelente centro de verificación en la UNIPREG, en la UNAM, y que han tenido un desarrollo impresionante para lo que es la validación y los estudios preclínicos, justamente, porque tienen muchos elementos certificados, inclusive muchas industrias, dispositivos, no solamente de México, sino en otros lugares del mundo, vienen a certificarse aquí en México. Dentro de esa fase entran los estudios de biocompatibilidad, esto con respecto a la norma, la 10993, y tiene que cumplirse. Todos estos esquemas de revisión es no solamente que se cumplan, sino tiene que estar correctamente documentado. Una vez que tienes esto, tienes que pasar a la fase de validación de los procesos, de la fabricación, cómo lo vas a fabricar, su producción, control de calidad, tu entrenamiento de personal, vaya, todos los elementos que tienen que ver como una primera fase, no de comercialización como tal, porque no la puedes comercializar, pero sí que tengas todos los elementos preparados para justamente la siguiente fase, que es ahora sí ya los estudios clínicos, y en los estudios clínicos tienes la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4. Seguramente muchos estamos un poquito más, la población en general, escuchando sobre todo por lo último que pasó de la pandemia, que ya está en fase 3 y está en fase 4. Bueno, prácticamente entre cada una de las fases la diferencia es el número de población que estamos impactando y lo que estamos estudiando, si son los riesgos, si es la calidad, si es la verificación, y por supuesto ya cuando vamos a una fase 3, a una población mucho mayor, y entonces en la fase 4 ya es de forma masiva, para buscar ahora sí las aprobaciones de diferentes entidades, ¿no? En este caso, de FDA, de COFEPRIS en México, y eso, normalmente puede llegar a pasar 10 años. 10 años en este desarrollo completo. Es más, eso es lo que sucedía antes de la pandemia. Ahora, hay una de las vacunas de una de las empresas que ya tiene su verificación y certificación pasando a la fase 4 y aprobación en menos de 2 años. En menos de 2 años. Obviamente muchos fuimos vacunados con la fase 3, porque fue una fase que es controlada por los gobiernos, por eso no se podían comercializar, eso que quede claro. No es que no podrían, diferentes empresas quisieran o no venderlas, no se puede, porque es un tema de control. Está en fase 3, no puede pasarse de la fase 3, no puede empezar a comercializarse si no ha pasado esa fase. Y entonces, ¿qué sucedió en estos 2 años? Una coordinación brutal entre la academia y los gobiernos, porque aquí por supuesto las empresas. Aquí lo que se vio es una coordinación entre diferentes entidades, diferentes gobiernos, y lo que vimos es que diferentes investigadores estaban haciendo reportes diagnósticos. Por ejemplo, en Asia, continuaban en Europa, luego seguían en América, y continuaba durante 24 horas este tipo de análisis. Es algo que en el pasado no veíamos.
¿Por qué? Porque normalmente los investigadores, por ejemplo, de Europa, investigaban durante sus 8 horas de trabajo y bueno, se iban a descansar. Ahora se triplicó el tiempo y justamente la aceleración para poder encontrar una solución a un momento coyuntural que por supuesto en el pasado, si bien lo habíamos vivido, por ejemplo, al inicio de los 90s, justamente en España, pero no teníamos los avances tecnológicos como el día de hoy. Esta coordinación entre el gobierno y cómo el gobierno se relacionaba con las industrias justamente para poder obtener estas vacunas importantes, nos dejó una enseñanza crucial, que sí se puede seguir continuando con investigaciones relevantes, no solamente para un tema de vacunas, sino también para algo mayor. Por ejemplo, diagnósticos que inclusive así salió, apenas salió la vacuna contra el SIDA, ¿no? Antes no pasaba eso. Duró cerca de 15 años y no habían tenido su validación. Y tenemos otros más. Hay tratamientos que están siendo liberados para oncología, para pediatría, tratamientos específicos en cardiología, dispositivos que el día de hoy se están liberando, por ejemplo, para tratamientos en específico de fibrilación atrial. Y esto realmente todos los que estamos en esta área pues nos emociona porque seguramente en unos años vamos a ver un desarrollo continuo de diferentes dispositivos a través de esta unión y de esta enseñanza que nos dejó la pandemia. Esto para muchos de nosotros nos emociona porque seguramente vamos a ver muchos más desarrollos, más investigación, por supuesto, coordinación entre todos, y sobre todo la confianza y la coordinación que van a tener gobierno, universidades, academia y la industria para que esto sea una realidad. Gracias, Sergio. Doctora Fran, en este contexto de este desarrollo tan acelerado de la industria para la salud, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los retos que tienen los pacientes al momento de acceder o buscar innovaciones para sus problemas de salud? Muchas gracias, Herbert. Pues, Sergio, escucharte me encanta porque eres un apasionado, me encanta escucharte, verte, me encanta. Sinceramente, cuando alguien habla con tanto ímpetu y con tanta pasión, es contagioso, entonces me encanta escucharte. Perdón, Herbert, voy a la pregunta. Pues, la accesibilidad a los servicios, la accesibilidad a los dispositivos, la accesibilidad a los fármacos innovadores o a los fármacos nuevos para los pacientes es un reto enorme, ¿no? Por más que a nosotros nos guste, nos apasione este tema, la accesibilidad a ello es complicadísima, ¿no? Porque al principio es muy costoso generar estas nuevas tecnologías y hacerlo llegar al paciente es otra cosa totalmente diferente. Lo que mencionaba Sergio sobre esta comunicación multidisciplinaria o integral que se debe tener entre todos los actores de la salud, políticos, no políticos, técnicos privados, academia, sindicatos, etcétera, para poder llegar realmente a traducir y entregarle eso a nuestro usuario es muy difícil, ¿no? No hablaré del proceso, pero sí voy a hablar de nuestro usuario, que es el paciente. El paciente tiene muchísimos retos, ¿no? Uno es el económico, es obvio, ¿no? México es el principal país del mundo con el mayor gasto de bolsillo. Y esto significa que que el paciente prefiere solucionar el tema inmediato que encontrar un mejor tratamiento o un mejor diagnóstico de mayor calidad en 2 o 3 días. Pero en ese momento lo quiere solucionar y lo quiere rápido y lo quiere barato. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Qué podemos hacer, ¿no? El asunto es que los pacientes, y es algo que yo he estudiado profundamente, los pacientes, el principal error que ellos tienen es el autodiagnóstico. Es el principal error. Todo lo que nosotros hagamos alrededor de innovación a la salud, de tratamientos, se merma con el autodiagnóstico. Y dirías, ¿por qué?
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene mucho que ver. Un paciente que se autodiagnostica y que llega complicado al especialista, que un paciente que no se autodiagnostica, que pide una asesoría, que llega con alguien que lo puede referir a un especialista, o lo puede referir a una clínica, a un hospital, a un laboratorio, y de ahí se haga el mejor diagnóstico. Hay muchas cosas que conllevan a que estos dispositivos realmente sean eficaces y que no solamente sea el proceso de producción de cada tratamiento, de cada dispositivo, de cada fármaco, sino la eficacia como tal de uso. Hay que realmente pensar que para que sea útil, por ejemplo, estos medicamentos, esto que decías de la insulina, ¿no? Lo que hace el paciente puede ser tomarse este dispositivo que regula la producción de insulina dentro del cuerpo, lo cual suena genial, suena genial. Sin embargo, para que el paciente llegue a eso, el paciente se tiene que educar. Entonces, otro tema que es muy importante es la educación a la salud de los pacientes. Ya vamos, ¿no? Autodiagnóstico, educación a la salud. La educación a la salud parece fácil, pero es muy difícil y nos hemos dado cuenta en esta pandemia. Esta pandemia yo me he dedicado en cuerpo y alma, es real, ¿eh? En cuerpo y alma a la educación de los pacientes. Todos los días, junto con el doctor Francisco Moreno, lo hemos hecho muchas veces, junto con otros influencers, hemos intentado brindar a la población de los insumos necesarios para tomar las mejores decisiones. A su vez, no solamente a los pacientes, sino a los doctores. Los doctores es otro tema. Estoy poniendo el ejemplo de la pandemia. Los doctores se tienen que educar sobre los diferentes tratamientos, dispositivos, etcétera, que hay para cada cosa para poderlos dar adecuadamente, que sea eficaz y que sea útil para el paciente. Entonces, no podemos hablar de esta grandísima tecnología si la accesibilidad a esta la tenemos un poco mermada. Entonces, ahorita con la pandemia, me doy cuenta que, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos, no me maten. Dióxido de cloro, ivermectina, acitromicina, hidroxicloroquina. Todos estos han permeado en la población a tal grado que los propios doctores refutan medicina basada en evidencia, ¿no? Nos hemos convertido en médicos que solamente están, no, pues es que le sirvió a mi tía Chonita o a mi paciente tal decirle, no, a ver, por favor, somos doctores y somos científicos y tenemos que seguir un procedimiento y un protocolo empírico. Entonces, aunque suena fácil, es importantísimo hablar sobre la educación, el autodiagnóstico, la manera en cómo tenemos que ver a los pacientes, explicarles su tratamiento, darles una consulta de calidad para que de esta manera puedan entender su diagnóstico y de esta manera entiendan que lo mejor para ellos no es ir a una consulta de 45 pesos, que es mejor esperarse un poquito, juntar un poquito más de dinero y de ahí acudir con el especialista indicado para que éste a su vez pueda indicarle el mejor tratamiento, pueda darle un diagnóstico acertado y sea efectivo todo el proceso de la enfermedad de este paciente. Ya saben que yo estoy en contra de la enfermedad y a favor de la salud. Entonces, y posteriormente mantenerse con salud. Y lo que hablaba Sergio, estos dispositivos que pareciera que los pacientes se van a obsesionar midiéndose la oxigenación 200 veces al día, pues es justo el modelo que yo tengo del COVID, ¿no? El modelo que yo tengo del COVID es 5 veces al día me mandas tu oxigenación, tus signos vitales y si tienes diabetes o tienes hipertensión, me lo mandas. Quiero saber cómo vas. Y esto es el secreto de la enfermedad. El secreto del COVID es un seguimiento médico continuo, intenso,
todo el tiempo que estemos de la mano del paciente. Este tipo de atención de la salud, como era antes, de vienes a la consulta, te doy una receta, nos vemos en una semana y ahí te ves. Eso ya no existe con el COVID. Eso no debe de ser. Y aquí entra la inteligencia artificial. Entonces, nosotros tenemos que generar nuevos proyectos de atención al paciente. Y nuevos proyectos, pero bueno, eso ya son retos para después. Pero el asunto es que el paciente, para poder tener un adecuado dispositivo o un adecuado tratamiento, lo tenemos que hacer accesible. La accesibilidad no solamente es de económica y no solamente es educación a la salud. Y tampoco tenemos que basarnos meramente en la prevención, aunque por supuesto la prevención es lo mejor. La prevención es lo más barato. La prevención es algo que hemos intentado, y yo que trabajé mucho tiempo en el sector salud, me di cuenta que la prevención en ese momento era no solo, yo creí que era lo más importante, pero hoy en día digo que no es lo más importante. Lo más importante es mantener al paciente saludable, que no es lo mismo de prevenir. Un paciente saludable, según la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es? Es el equilibrio del estado físico, mental, biológico y emocional de un paciente. Si estamos faltos de algunas de estas, no estamos sanos. Si somos pacientes antisociales, bueno, personas, no hablemos de pacientes, yo estoy muy clavada con eso. Si somos personas antisociales, entonces ya no tenemos una adecuada salud. Si solamente nos metemos en la cuestión biológica o médica, si tengo obviamente algo malo en mi cuerpo físico, no hay una adecuada salud. Si tengo una alteración mental, no hay una adecuada salud. Y por último, si las emociones, que tanto los doctores hemos querido separar ese tema, vuelvo a Hipócrates. Hipócrates fue aquel que dividió la medicina alopática, homeopática y mágica. Entonces dijo, todo lo que es medicina basada en evidencias es medicina. Todo lo que no se pueda comprobar es magia, es oscuro, no es parte de la medicina. Y eso, después de 2500 años, seguimos pensándolo igual. Entonces, es el amor, es el enojo, todas las emociones que realmente la medicina lo separa. Es real, hay estudios científicos. El Premio Nobel de Medicina del 2013 descubrió que entre más nos enojemos, estresemos, tengamos odio, no tengamos amor ni cariño, seamos antisociales, etcétera, los telómeros se acortan. Y si los telómeros se acortan, ellos lo que hacen es generar cambios en el ADN de las células y ocasionan a su vez cáncer, enfermedades, hipertensión, diabetes, etcétera. Entonces, es un tema que la Organización Mundial de la Salud modificó la definición, porque antes solamente era la ausencia de enfermedades. Y ahora lo hizo mucho más integral y me encanta eso, porque ahora podemos meter dentro de la salud las emociones. Y el asunto de la innovación va mucho más allá, y no solamente la parte de tecnología, y no solamente la parte la parte médica, la parte de tratamientos, de diagnóstico. A mí me encanta todo el universo de la salud. Yo vivo para el universo de la salud. Entonces, si me dices, Herbert, ¿cuál es el reto de los pacientes? Puedo hablar y hablar y hablar. Pero el tema es que el paciente tiene que saber que ya no debemos de tener un sistema paternalista de salud en donde el doctor es el papá y tú eres el hijo y el doctor te regaña si te comiste el pastel porque tienes diabetes. Ese sistema ya debe de ser totalmente obsoleto. Eso lo hacía Hipócrates. Eso lo hacía en la ley del talión. Ya no, ya tenemos que generar conciencia de nuestro cuerpo. Tenemos que generar conciencia y hacer responsables a los pacientes de su enfermedad, para que de esta manera el paciente no se autodiagnostique y para que de esta manera el paciente pueda llegar con el especialista correcto y de esta manera el especialista pueda brindar todos los insumos, dispositivos, tratamiento y diagnóstico correctos, para que de esta manera disminuyan los gastos de bolsillo del paciente.
para que de esta manera se eduque al paciente. Es un sistema que tenemos que pensar que va mucho más allá de lo que estamos acostumbrados, y en una zona de confort, que no es de confort para nadie, pero es una zona en donde estamos muy acostumbrados a hacerlo. Estamos muy acostumbrados a seguir con la investigación de diferentes tecnologías, que por supuesto es bueno, es necesario, pero tenemos que hacer, esto es una balanza, en donde toda la investigación de tecnología está muy, muy, muy pesada, pero nadie se está fijando en el paciente. Y pues ese sería el reto. Esa sería mi respuesta, Herbert. Muy interesante, sobre todo lo que mencionas, la parte de la automedicación. Ahora con este acceso a muchas plataformas, a información que se encuentra en el Internet, que la mayoría de las veces no es una información seria ni segura, pues la población hace uso de ellas, probablemente en la mayoría de los casos con un factor que pueda ser un riesgo, un peligro para la salud. Pero eso lo vemos cada vez más recurrente. Anteriormente la gente se automedicaba únicamente siguiendo la referencia de me siento igual, me dieron esto y pues lo replico. Pero ahora pues tienen acceso a una serie de publicaciones, de páginas, de sitios en los que ellos pues solos toman sus propias decisiones, y que eso, en lugar de ser un factor para mejorar la salud de la población, pues pueda ser un riesgo, ¿no? Y no solamente en el sentido que peligra la salud y la vida de las personas, sino también que implique mayor trabajo para los profesionales de la salud en restablecer nuevamente el bienestar de la persona. Y bajo este contexto, ¿tú cómo observas o desde tu perspectiva, cómo consideras que sea el acceso al home care, a todos estos dispositivos para cuidado en casa, con referencia al impacto de la salud para los pacientes? ¿A mí? ¿Me preguntas eso? Sí. Pues mira, es muy interesante tu pregunta, porque lo he hecho justo así, ¿no? Ya he visto más de 1,600 pacientes esta pandemia con COVID, y lo hemos manejado con este modelo que llevo, que es un modelo domiciliario, en donde lo que hacemos es enseñarle a profundidad al paciente lo que es el COVID. Y de esta manera el paciente entiende que no es una enfermedad respiratoria meramente, que es una enfermedad vascular e inmunológica que tiene diferentes fases y que por lo tanto puede tener una variabilidad de infinidad de síntomas, desde neurológicos, etcétera, ¿no? O sea, no lo voy a decir todos, no es clase de medicina, pero hay muchos síntomas. Y de esta manera puede ser mucho más eficiente. En dado caso, por ejemplo, que el paciente sea mayor de edad, nosotros brindamos enfermeras, ninguna enfermedad. Nosotros brindamos enfermeras para llevar un adecuado seguimiento si el paciente requiere insulina, por ejemplo, si el paciente requiere control de su presión arterial, si el paciente requiere, etcétera. Ponemos ahí a alguien para que le esté brindando los insumos, pero en su mayoría no requiere a nadie, porque el 45% de los pacientes que tienen COVID son asintomáticos, y solamente entre el 25 y el 30% tienen síntomas moderados, y el resto son síntomas moderados a graves. Estos pacientes moderados pueden llevar muy bien su COVID dentro de la casa, y es muy importante esto que voy a decir. Si en el momento que vemos que la oxigenación empieza a bajar, ese momento actuamos, porque lamentablemente el COVID nos ha enseñado que la prevención de la enfermedad, hay prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La prevención primaria no se puede hacer con este tipo de pacientes, no se puede prevenir realmente enfermarte. Lo que sí se puede prevenir es que no te dé un COVID fuerte. Entonces, si vemos que el paciente tiene alguna comorbilidad, obesidad, sobrepeso, hipertensión, diabetes, cáncer, alguna enfermedad inmunológica, entonces le ponemos mucho más atención a este pacientito y vemos todos los días
Oye, mándame cada 3 horas tus signos vitales, una vez a la semana te voy a tomar una placa de tórax, una vez a la semana te vamos a hacer laboratorios y todo es a distancia. Yo de los 1,600 pacientes que he tenido a distancia, he visto solo a 3, presencial. ¿Y qué significa? Que antes los doctores no queríamos ver pacientes a distancia, no nos gustaba porque no sentíamos este feeling, no veíamos al paciente, no podíamos hacer una anamnesis, como le llamamos, ¿no? No podíamos hacerlo. Pero la verdad es que ya nos dimos cuenta con la pandemia que sí lo podemos hacer. Que por supuesto que hay pacientes que requieren verlos físicamente y hacerles una adecuada historia clínica con una exploración física especial. Por supuesto, los pacientes de abdomen agudo, etcétera. Pero las consultas del día a día, bien las podemos solucionar con un dispositivo que nos brinde no solamente el dispositivo, ¿no? Un expediente médico electrónico con por ejemplo, antes no podíamos, Dios no fuera con WhatsApp, ¿no? Y ahora con WhatsApp lo podemos hacer, podemos dar consultas inmediatas, ¿no? En este momento, a ver, cuéntame qué pasó, ¿no? Pues es que fíjate, me salió esto, y fíjate ahorita, y lo podemos solucionar, podemos dar soluciones rápidas. Y lo podemos hacer home care, que es bien, bien importante, ¿no? Podemos platicar, decirles a los pacientes qué hacer y poder hacer un triage, ¿no? Un triage es poder separar la parte aguda de una parte urgente o de algo crónico que no es urgente. Entonces, digo que en ese momento tienes algo agudo, tómate esto. Es algo urgente, ve al hospital. No te preocupes, no es ningún signo de alerta. Y eso sí nos sirve, ¿no? Nos sirve para poder diferenciar y el paciente no se tenga que movilizar a las 2 de la mañana, porque muchos doctores siguen, y es otro tema que me faltó decir al principio, a los doctores nos cuesta mucho trabajo la tecnología. A los doctores es un tema ahora con estas nuevas plataformas de salud en donde tú pon tu agenda, tu cita como doctor, ¿no? Los doctores les cuesta un trabajar porque realmente ellos siguen escribiendo, ¿no? Su asistente cita el lunes 25, Juan Pérez, y la asistente le habla y doctor tiene consulta. O sea, seguimos en esta dinámica obsoleta. Seguimos en esta dinámica, los doctores nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta tanto trabajo la cuestión administrativa que decidimos no hacerla muchos, ¿no? Hay muchos que siguen en la informalidad por no querer darse de alta en el SAT, porque es un tema que ellos no controlan, no nos enseñan nada, ¿no? No nos enseñan la parte contable ni administrativa, entonces prefieren no hacerla y prefieren, por ejemplo, el expediente médico electrónico. Cuando estaba en la Secretaría de Salud, todo el mundo quería hacer un expediente electrónico porque fuera del ámbito médico suena sensacional. Dices, no, pues es que eso es del parteaguas, eso ya lo descubrimos, el hilo negro de la salud, cuando los doctores son los últimos que lo usan. Entonces, estos hospitales gastan millones de pesos en hacer un sistema único de expediente para el hospital y lo usan 4 personas, ¿no? Y dicen, pero ¿cómo? Aquí lo tienes todo. Sí, pero es que está mejor, pues nada, aquí hago un PDF o ¿cuál PDF? Ni siquiera, o sea, el asunto es que nos cuesta mucho trabajo, nadie nos enseña, ¿no? En la carrera de medicina no nos enseñan. Y cuando llega el biomédico o alguien técnico que nos dice, mira esta maravilla, wow, pues tú vas a poner a alguien que lo haga y nos lo haga porque es un tema, ¿no? Entonces, pues nuevamente la educación no solamente al paciente, sino al médico. Y pues esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Fan. Estamos llegando al final del panel. Y me gustaría irme con la siguiente pregunta para ti, Sergio. ¿Qué consideras tú que se debe hacer para incrementar el acceso a las tecnologías, a las tecnologías innovadoras? Creo que aquí es muy importante la participación de todos. Y ya lo había dicho Fran, sí, definitivamente ya no podemos dejarle la responsabilidad a solo un segmento de la población, en este caso a los especialistas de la salud, en este tipo de circunstancias. Ya tiene que ser una participación completamente global. Entonces nosotros como pacientes tenemos que conocer, pero
pero también de una manera adecuada, ¿no? El Google no siempre es la mejor opción y creen que digamos, que son las alternativas y empieza uno a automedicarse, ¿no? Se trata de una conciencia, una corresponsabilidad entre conocer, pero de manera adecuada. Yo también soy fan de la expresión de medicina basada en evidencia. Por supuesto que sí. Este tipo de elementos, ¿cuántas personas no hemos escuchado que inclusive se pusieron 2, 3 tipos de vacunas? Pues nada más porque, pues es que creo que sí va a funcionar, ¿no? Y antes, inclusive de los estudios. Eso no es así y puede haber consecuencias. Entonces, también uno debemos ser, con nosotros como pacientes, sin estar necesariamente dentro del área de la parte clínica, saber que hay ciertos elementos que desconocemos y pues no podemos arriesgarnos a tomar decisiones sobre nuestro cuerpo también de esa manera. Tiene que haber esta corresponsabilidad y ese estudio, esa educación va a llevar tiempo. Ahora, no significa que somos una sociedad floja en estudiar. Y no crean, la verdad es que uno puede comparar con diferentes países y no es diferente. La diferencia lo hace el esquema de recompensas y de castigos, podría decirse, que muchos otros países lo tienen. Por ejemplo, en el caso de Alemania o los países nórdicos, tienen ciertas multas si los pacientes no se van a hacer sus estudios básicos, cosa que no tenemos acá. Y entonces ellos prefieren evitarse la multa solamente por cumplir. Y luego se dan cuenta de otras cosas y otros beneficios de, no sabía que tenía ese problema clínico. Y así es como realmente esos países han llegado a niveles mucho mayores. Entonces, ahí el involucramiento también del gobierno, de las aseguradoras, es súper crucial. ¿Cómo poder hacer una política pública que ayude a que se motive y no? Yo he escuchado la campaña de una de las instituciones más grandes de salud aquí en México y que es muy buena, tiene muy buen mensaje de mercadotecnia y no ha funcionado, porque no hay ese esquema justamente de recompensas y de castigos. Uno escucha, bueno, es que tiene uno que estar como en la escuela. Bueno, así es como ha crecido la sociedad y después de un tiempo, de una forma de comportamiento, se hace cultura. Se hace una costumbre y entonces ya la gente dice, bueno, yo me voy a hacer mi estudio porque me toca. Pero al principio era un tema de motivación más allá de solamente una campaña de marketing. Y entonces también aquí entran los especialistas de la industria médica, y yo lo comentaba a Fran, no querían involucrarse en un diagnóstico a distancia, es que tengo que tocarlo. A veces no sé si, y eso generaba que muchos pacientes decían, no voy, y no por el tema de COVID en general, entonces no voy, mejor me tomo aspirina, ibuprofeno, y eso no ayudaba nada a la enfermedad, sobre todo si tenías, por ejemplo, ciertos problemas o posibles problemas en un futuro, por ejemplo, a nivel renal. Entonces, pues a veces te podrías estar afectando por lo que estás tomando y eso no lo sabe uno. Sin embargo, sí he visto que como muchos médicos se han abierto su mente y involucrado más, inclusive a bajar el nivel de discurso con los pacientes, porque pues los conceptos clínicos no todos lo conocen. No todos están relacionados en ese medio y hay que bajar el nivel a la población para que entiendan hacia dónde llegar. Entonces, este es un involucramiento completo. Y luego, entonces, sí, yo creo que mucho, inclusive en muchas de las políticas pasó a nivel económico, que el involucramiento del gobierno era importante. A nivel económico había una tendencia mucho de Adam Smith y la mano invisible, en donde uno no quería que se involucrara a nadie y que el mercado se manejara de manera como se funcionaba normalmente, y en el 1929 llegó la gran catástrofe. Y luego llegaron los diferentes pensadores que decían, tenía que estar involucrado el gobierno. Aquí es lo mismo. El gobierno tiene que regular ciertos factores, tiene que ayudar también a que la población tenga mayor acceso. Inclusive ya lo decía Fran, sí es cierto, en México tenemos el mayor porcentaje, el segundo lugar de la OCDE con mayor gasto de bolsillo en nivel salud. Más del 30% del gasto. Es increíble a comparación de otros países. El acceso no es tanto y también nos hacen falta especialistas clínicos. Solo 2.5 médicos por cada 1,000 habitantes, cuando el promedio es arriba de 3.5. Enfermeras, 2.5, cuando deberían ser 9 por cada millón de habitantes, por cada 1,000 habitantes. Y entonces uno empieza a hacer los análisis y todavía nos hace falta mucho como cultura mexicana para poder llegar allá.
pero el involucramiento de todos es crucial. No lo podemos dejar todo al gobierno, no lo podemos dejar todo a los especialistas clínicos, y también nosotros tenemos mucha responsabilidad como pacientes para poder controlar nuestro sistema de salud, para poder involucrarse, inclusive tenemos, a veces dices, bueno, no quiero gastar un poco más y es que cuesta mucho un seguro de gastos médicos mayores, y solo el 7% de la población en México tiene ese acceso. Entonces también estamos limitados ahí, y también las instituciones de aseguramiento de salud, todas las aseguradoras también tienen que entrar en la jugada. No solamente quedarse en una posición cómoda de, bueno, pues es que esto me pagan y yo cubro a esa población. Creo que a ellos les gustaría, por ejemplo, hay en lugares como en Colombia o en Argentina, donde justamente esos sistemas de salud, pese a sus limitaciones que uno podría cuestionar, pues tienen una población completamente cubierta, justamente por esos esquemas públicos, cosa que no vemos aquí. Algo que tenemos que trabajar todos, aseguradoras, las industrias, los especialistas de salud, el gobierno y nosotros como pacientes, esto es ser colaborativo. Esto debe ser colaborativo, sin lugar a dudas, participativo entre todos. Va a ser difícil llevarlos, pero yo espero que el principal actor que tenga que unirnos a todos, que justamente tendría que ser el gobierno, nos ayude justamente a ponernos de acuerdo, y nosotros como sociedad hacernos corresponsables de las decisiones y también del apoyo en pro de la salud. Muchas gracias, Sergio. Con esto concluimos el panel. No sin antes quiero agradecer a los panelistas por sus aportaciones. Fran, muchas gracias. Sergio, muchas gracias, y un gusto haber podido compartir este foro con ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Sergio. Fue un gusto conocerte y escuchar tu opinión. Y muchas gracias, Herbert. Es un gusto que me hayan invitado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fran. Muchas gracias a ti, Herbert, y gracias también a todos por esta invitación. Espero que les haya gustado, y pues seguimos estando en pro de la salud como hasta el día de hoy. Gracias. Y bueno, para los asistentes, si tienen más dudas o quieren platicar más sobre el tema, no duden en contactarnos a través de la plataforma del evento. Los perfiles de todos los panelistas estarán disponibles ahí, y bueno, a la orden para poderse consultar on demand. Muchas gracias a la audiencia. Los invito a que sigan con el ciclo de conferencias de Expomed, y pues que sean que aporten mucho valor para el conocimiento de ustedes. Hasta pronto. Gracias.